Hay una cosa que los cantores de Josafat tenían en común con tu situación actual. El problema todavía no se había resuelto cuando empezaron a cantar. El enemigo todavía marchaba. La amenaza era real. No había ninguna señal visible de que algo iba a cambiar. Y sin embargo, Josafat puso cantores al frente del ejército. Antes de ver el milagro, ordenó la alabanza. Hoy vamos a hablar de por qué esa decisión es el acto de fe más valiente que existe y de cómo hacerla tuya antes de que el problema que tienes frente a ti se resuelva anki deidean, porque lo que viene puede cambiar completamente la forma en que enfrentas lo que todavía no tiene solución. Hay un tipo de situación que pone a prueba no solo la fe, sino la honestidad. Cuando alguien te pregunta, ¿cómo estás? Y el problema todavía está ahí y todavía duele y todavía no tiene solución visible. Y te sientes obligado a decir que bien, porque si dices lo que realmente sientes, te van a dar un versículo y una sonrisa, y eso no ayuda. Que no es fácil hablar de esto, porque hay una expectativa de que el cristiano alaba cuando las cosas están bien, de que la alabanza es la respuesta natural al alivio. Y cuando el alivio no llega, la alabanza se siente como una mentira que se le dice a Dios. A muchos cargan esto en silencio por años. La incapacidad de saber qué decirle a Dios cuando nada cambia. La oración que se va apagando poco a poco. El silencio que se instala como la única respuesta que se siente honesta. Hoy vamos a hablar de por qué la alabanza más poderosa no es la que viene después del alivio, es la que viene antes de verlo. Respira. Porque lo que viene no te pide que finjas que todo está bien. Te muestra cómo la honestidad más completa sobre el problema puede coexistir con la declaración más valiente sobre quién es Dios. Josafat tenía un problema que no tenía solución visible. 3 ejércitos combinados marchaban hacia Jerusalén. El texto lo dice, sin rodeos. Una gran multitud viene contra ti. No hay forma de ganarles. No hay estrategia militar que funcione frente a esas proporciones. No hay recursos suficientes. No hay aliados disponibles en el tiempo necesario. Josafat lo sabe con toda claridad. Ve el problema exactamente como es. No lo minimiza, no lo niega. Y lo que hace a continuación es la decisión más contraintuitiva de toda la escritura. No llama a sus generales para replantear la estrategia. No reorganiza las tropas buscando algún ángulo que no había considerado. No intenta negociar una salida diplomática de último momento. Consulta al pueblo y pone a cantores al frente del ejército. 2 Crónicas, las 8:21 de la noche, antes de ver el milagro, ordena la alabanza. Antes de saber cómo va a terminar, antes de que el enemigo retroceda, antes de cualquier señal visible de que las cosas van a cambiar, ordena que la primera fila sea de personas que cantan, que la vanguardia del ejército no sean soldados, sino adoradores, que lo primero que el enemigo encuentre al acercarse no sea resistencia armada, sino la declaración de quién es Dios. Y yo necesito que escuches lo que ese momento contiene. Los cantores no estaban alabando porque las cosas estaban bien. Estaban alabando porque eligieron declarar quién es Dios, mientras las cosas todavía estaban terriblemente mal, mientras el problema seguía siendo exactamente tan grande como era, mientras el peligro era completamente real y la amenaza no había disminuido en lo más mínimo. Hay una diferencia enorme entre alabar cuando el problema se resolvió y alabar cuando el problema todavía está en su plenitud. Y esa diferencia es exactamente lo que hace
de la alabanza anticipada el acto de fe más valiente que existe en el repertorio espiritual de un ser humano. Sé que no es fácil hablar de esto, porque hay una creencia que se instala con mucha comodidad cuando uno lleva suficiente tiempo en medio de un problema sin ver solución. Solo puedo alabar cuando las cosas están bien, como si la alabanza fuera una respuesta emocional automática al alivio y no un acto deliberado de voluntad en medio de la prueba, como si Dios mereciera ser reconocido solo cuando la situación es agradable, y no precisamente en el momento en que más necesitas recordar quién es Él y de qué es capaz. Muchos cargan esto en silencio por años, la incapacidad de encontrar algo sincero que decirle a Dios cuando nada mejora. La oración que se apaga gradualmente cuando el silencio de Dios dura demasiado. La sensación de que alabar en medio del problema sería deshonesto, sería fingir que todo está bien cuando claramente no lo está, y cuando nadie debería exigirte que finjas. Pero Josafat no estaba fingiendo que todo estaba bien. El texto es completamente explícito sobre el estado real de la situación. Era una amenaza mortal real, contra un pueblo real, con consecuencias reales. Josafat tenía miedo genuino y profundo. Lo confiesa directamente en su oración antes de ordenar la alabanza. Dice textualmente: no sabemos qué hacer. Tenemos los ojos puestos en ti, porque no tenemos a dónde más mirar. Y desde ese lugar de honestidad total sobre el problema, desde ese lugar de reconocimiento abierto del miedo y la impotencia real, ordena la alabanza, no a pesar de conocer la magnitud del problema, precisamente porque la conocía con toda claridad y eligió declarar algo que el problema no podía silenciar a la naturaleza de quien es Dios, independientemente de las circunstancias que lo rodean. Y eso cambia completamente la forma de entender qué es la alabanza y para qué sirve en los momentos de crisis real. La alabanza no dice que el problema no existe. La alabanza dice que el problema no es la última realidad. Dice que hay algo más grande que el problema que ya estaba antes de que el problema llegara y que va a seguir estando después de que el problema pase. Dice que la circunstancia es real, pero que Dios es más real. Aún la alabanza es un acto de posicionamiento. Posiciona a Dios donde corresponde en la jerarquía de las realidades que enfrentas. No lo mueve de donde ya estaba. Te mueve a ti de donde estabas para que puedas verlo correctamente. Y necesito nombrarte algo sobre la vida concreta de quien llega hasta aquí. Hay personas que tienen frente a ellos, en este momento, algo que se parece mucho al ejército de Josafat Anún. Diagnóstico médico, que no tiene solución sencilla. Una deuda que supera su capacidad de pago actual. Un hijo adulto que se fue de formas que duelen en silencio. Una relación matrimonial que se ha ido enfriando sin que nadie sepa exactamente cuándo empezó ni cómo revertirlo. Una soledad que nadie desde afuera puede ver, porque las formas externas siguen intactas. Y la pregunta que ese enemigo produce no es solo cómo voy a sobrevivir esto, sino dónde está Dios mientras esto ocurre, y si Él está aquí, ¿por qué todavía nada cambia? La alabanza anticipada no responde esa pregunta con un argumento, la responde con una declaración, con la elección deliberada de posicionar a Dios como más grande que la pregunta antes de tener la respuesta completa. Y hay algo que la alabanza anticipada hace que ninguna otra acción espiritual hace exactamente de la misma manera. La alabanza reorienta el alma. Cuando alabas en medio del problema, no estás cambiando las circunstancias todavía. Estás
cambiando el lugar desde el que las miras. Estás moviendo el centro de gravedad de tu atención de lo que ves y lo que temes hacia lo que sabes y en quien confias. Estás eligiendo que la última palabra en tu mente no sea el problema, sino quién es aquel que ya estaba cuando el problema aún no había llegado. La paz interior que buscas no llega primero a la circunstancia y luego al alma. Llega primero al alma y desde ahí la circunstancia es vista de otra manera, no resuelta todavía, pero ya no como la única realidad disponible. Y hay algo que ocurrió en el momento en que los cantores comenzaron a cantar, que el texto registra con una precisión que vale la pena escuchar despacio. En el momento en que comenzaron las alabanzas, el Señor puso contra los ejércitos enemigos emboscada, no antes, no cuando Josafat terminó de orar la noche anterior. En el momento exacto en que los cantores abrieron la boca y comenzaron a declarar quién es Dios. A los cantores no esperaron a que el enemigo retrocediera para empezar a cantar. Empezaron mientras el enemigo todavía marchaba hacia ellos con toda la fuerza de sus ejércitos combinados. Y el texto dice que cuando los cantores terminaron su canto, miraron al frente y todos sus enemigos habían caído mutuamente. La batalla había sido ganada mientras alababan, no en las negociaciones, no en la estrategia militar, en la alabanza anticipada, que declaró la victoria antes de verla, respira. Deja que eso pese lo que merece, no como fórmula mágica, como invitation a hacer lo que Josafat hizo, a posicionar a Dios delante de todo lo que enfrentas, antes de ver cómo va a resolverlo. Ahora, una sola cosa, piensa en el problema que tienes frente a ti en este momento, el que parece sin solución, el que te quita el sueño y ocupa el fondo de tu mente en todo momento. Y di mentalmente, sin fingir que el problema no existe, el problema es real. Pero Dios es más real aún. Eso es suficiente para empezar a alabar antes de ver. Ahora reflexiona. Necesito preguntarte algo directo. ¿Cuándo fue la última vez que alabaste a Dios sin que hubiera una razón externa obvia para hacerlo? No en gratitud por algo que acabo de mejorar, no en respuesta a un alivio reciente, en medio de un problema que todavía estaba ahí, sin resolver, sin señal de cuándo iba a cambiar. Sé que no es fácil hablar de esto, porque la alabanza en medio del problema se siente contradictoria. Se siente como negar lo que es real, como si para alabar primero necesitaras que Dios hiciera algo que justificara la alabanza. Y mientras esperas esa justificación, el problema sigue ahí, y el silencio se instala como la única respuesta honesta disponible. Pero hay algo que la historia de Josafat revela sobre cómo funciona la alabanza que cambia esa lógica completamente. Josafat no alabó porque el problema se resolvió. Alabó porque decidió que el problema no sería la última realidad que su alma reconociera en ese momento. Eligió declarar quién es Dios antes de saber cómo iba a terminar todo. Y esa decisión no lo sacó de la realidad del problema, lo ubicó en una perspectiva más grande desde la cual el problema ya no era lo único visible. Esa es la distinción clave que separa a quien alaba después del alivio de quien alaba antes de verlo. La alabanza anticipada no es la negación del problema, es la negativa a dejar que el problema ocupe el lugar más alto en la jerarquía de lo que es real para ti. Es la decisión de que, aunque el problema es grande y real y pesado, Dios es más grande
aún. Y esa declaración necesita hacerse antes de ver la resolución, no después, precisamente porque ahí es donde su poder es más específico y más transformador. Y necesito preguntarte algo más concreto sobre lo que tienes frente a ti ahora mismo. ¿Cuál es el problema que todavía no tiene solución visible en tu vida? El diagnóstico que llegó, la relación que se enfrió, las finanzas que no cierran, el hijo que se fue de formas que duelen, la situación laboral que consume sin reconocer, el miedo a la salud propia o de alguien que amas. ¿Cuánto tiempo llevas mirando ese problema como si fuera la realidad final, en lugar de la realidad que todavía no vio a Dios actuar? Muchos cargan esto en silencio por años, la sensación de que la fe en tiempos difíciles tendría que verse de otra manera, pero no saben exactamente cómo. La depresión espiritual que produce no saber qué hacer con Dios cuando el problema persiste y las respuestas no llegan con la velocidad que se necesita. La alabanza anticipada es precisamente esa otra manera, no la negación del problema, sino la declaración de que Dios existe y actúa, independientemente del momento en que el problema se resuelva. No la performance de quien finge estar bien, sino la decisión de quien elige posicionar a Dios correctamente, a pesar de no estar bien y de no pretender que lo está. Dios no te ha olvidado en lo que enfrentas. Dios está presente no solo después de que el problema se resuelva, sino en el medio de él, mientras todavía está activo y mientras la solución todavía no es visible. Y hay algo que la alabanza produce en quien la practica que va más allá del estado emocional momentáneo. La alabanza recalibra la perspectiva de una forma que ningún otro ejercicio espiritual produce exactamente de la misma manera. Cuando pasas de concentrarte en el problema a declarar quién es Dios, algo cambia en la forma en que el problema es visible. No se hace más pequeño objetivamente, pero ocupa un lugar diferente en el conjunto de las realidades que tienes presentes. Y desde ese lugar diferente hay cosas que se pueden ver, que desde el centro del problema no eran visibles. Josafat no vio a sus enemigos caer mientras miraba a sus enemigos. Los vio caer cuando termino de mirar a Dios. La paz interior que buscas no llega primero a la circunstancia y luego al alma. Llega primero al alma. Y desde ahí, la circunstancia es vista de otra manera. No resuelta todavía, pero ya no como la única realidad disponible. La pregunta que te dejo es simple. ¿Qué cambiaría en cómo enfrentas lo que tienes frente a ti si pasaras los próximos minutos declarando quién es Dios antes de seguir buscando cómo resolver el problema? No un día en los próximos minutos. Eso es la alabanza anticipada en su forma más práctica, el acto más valiente de fe que existe. Y está disponible para ti ahora mismo, con el problema todavía sin resolver, antes de que nada cambie afuera. No necesitas llegar aquí con el problema resuelto. No necesitas haber encontrado ya la solución. No necesitas tener la alabanza lista como si fuera una actuación que debes preparar. Antes de comenzar, llega como estas, con el problema que tienes frente a ti, todavía sin resolver, con el miedo que ese problema produce, con la pregunta, ¿de dónde está Dios? Mientras eso ocurre, ¿y si algo va a cambiar? Solo llega, cierra los ojos, respira. Vamos a orar. Padre, estoy aquí y hoy vine a hacer algo que no siempre me sale naturalmente cuando las cosas todavía no mejoraron. Vine a alabarte antes de ver el milagro, no porque las cosas estén bien, no porque el problema ya pasó, no porque ya tenga la respuesta que necesito, sino porque escuche hoy
sobre Josafat, sobre alguien que tenía un problema real y aterrador y que eligió poner cantores al frente antes de saber cómo iba a terminar todo. Y yo elijo hacer lo mismo hoy. No porque me sea fácil, porque es verdad que tú eres quien eres, independientemente de mis circunstancias. Senor, tienes que saber lo que tengo frente a mí en este momento. El problema es real. No voy a pretender que no existe, ni que es más pequeño de lo que es. No es grande, es pesado. Es el tipo de problema que ocupa el fondo de la mente en todo momento, que aparece en la madrugada cuando el sueño no viene, que colorea cada decisión y cada conversación con una capa de angustia que nadie desde afuera siempre puede ver completamente. Y en medio de eso, hoy elijo alabarte, no porque el problema desapareció, porque tú eres más grande que el problema, y esa verdad merece ser declarada, incluso cuando el problema todavía está en su plenitud, y cuando todavía no veo cómo se va a resolver. Eres el Dios que tenía solución para el problema de Josafat, antes de que Josafat supiera que la solución existía. Eres el Dios que actuó en el momento exacto en que la alabanza comenzó. Eres el Dios que está presente no solo después del milagro, sino durante el camino hacia él y antes de que sea visible para ojos humanos. Alabado seas por ser quien eres, independientemente de mis circunstancias. Alabado seas porque tu carácter no cambia cuando mis circunstancias cambian. Alabado seas porque tu capacidad de actuar no depende de que yo me sienta fuerte, ni de que yo tenga todo claro antes de buscarte. Señor, te entrego el problema específico que tengo frente a mí hoy, el que me quita el sueño, el que no tiene solución visible desde donde estoy, el que me hace preguntar ¿dónde estás? Y si me escuchas, y si vas a actuar antes de que el costo sea demasiado alto. No te lo entrego como quien se rinde, ni como quien ya no espera nada. Te lo entrego como quien elige confiar en que tú lo ves completo desde una perspectiva que la mía no alcanza, que tú ves el final desde el principio, que tú ya sabes cómo se va a resolver, aunque yo todavía no lo vea. Y te pido que mientras yo alabo, tú actúes como actuaste cuando los cantores de Josafat abrieron la boca. Te entrego la ansiedad que el problema produce, la angustia nocturna, el ciclo de pensamientos que no encuentran descanso y que a las 3 de la mañana se convierten en predicciones de lo peor posible. La sensación de que las cosas podrían empeorar antes de mejorar y el miedo profundo que esa posibilidad activa. Dame la paz interior que sobrepasa todo entendimiento. No la paz de quien ya tiene la respuesta, sino la paz de quien confió en quien tiene la respuesta. La paz que no depende de las circunstancias, sino de quien eres tú ante. Entrego la salud, lo que el cuerpo avisa y lo que los médicos todavía no pudieron responder con certeza. Lo que temo que los exámenes podrían revelar, lo que ya revelaron y que todavía proceso en silencio, sin saber bien con quién compartirlo. El miedo a la dependencia y a no poder valerme por mí mismo en un futuro que a veces se siente demasiado cercano. Eres el Dios que sostiene el cuerpo que me diste. Y hoy te alabo, aun cuando el cuerpo duele o cuando el miedo por el cuerpo pesa más que cualquier otra cosa. Te entrego las finanzas, la cuenta que no cierra, el futuro económico que se ve incierto desde donde estoy parado, la presión de no tener suficiente cuando las necesidades son reales y los recursos no alcanzan, la vergüenza silenciosa de necesitar y no poder pedir a quienes me rodean. Eres el Dios que provee, no siempre de la forma que espero, ni en el tiempo que quisieran, pero provees. Y hoy te alabo antes de ver cómo vas a proveer esta vez, antes de tener la evidencia
de que lo hiciste. Te entrego las relaciones, el hijo que se fue o que se está alejando en formas que duelen en silencio. El matrimonio que necesita algo que no sé exactamente cómo darle. La distancia que se formó dentro de casa sin que nadie eligiera exactamente que se formara. La soledad que existe aunque haya personas alrededor. Los vínculos que quisiera restaurar y que no sé si todavía tienen tiempo. Eres el Dios que restaura, que puede hacer nuevas las cosas que parecían definitivamente danadas. Y hoy te alabo antes de ver esa restauración, antes de tener la señal de que está ocurriendo. Señor, declaro hoy quién soy en ti, independientemente de cómo me siento. Soy alguien que no está solo en lo que enfrenta. Soy alguien cuyo Dios ya sabía del problema antes de que el problema llegara. Soy alguien cuya alabanza tiene peso real en el mundo espiritual, aunque no siempre lo vea en el mundo visible. Soy alguien que no está perdiendo la fe, sino que está cansado y que desde ese cansancio real elige declarar que Dios es Dios. Espíritu Santo, satura este momento con tu presencia, no solo con respuestas todavía, sino con presencia real, la presencia que es suficiente antes de que las respuestas lleguen, la presencia que es en sí misma el comienzo del milagro. Dios está conmigo en todo lo que acabo de entregarte, no solo en lo que fue bien, sino en lo que todavía no se resolvió. No solo cuando termina el problema, sino mientras el problema todavía está activo y mientras yo todavía busco señales de que algo cambia. Y ahora hago lo que Josafat ordenó hacer: alabo antes de ver, porque Él es digno, independientemente de mis circunstancias presentes, porque Él es más grande que cualquier problema que enfrento, porque Él actúa en el momento de la alabanza. No estoy perdiendo la fe, estoy cansado. Y desde ese cansancio real, hoy elijo declarar que Dios es Dios y que eso no cambia cuando mis circunstancias cambian. La batalla puede ganarse mientras alabo ahora. En silencio, respira lentamente. Reciben el problema. Todavía está ahí, pero Dios es más real aún. Y esa realidad es suficiente para empezar a cantar antes de ver. Amén. Los cantores de Josafat no esperaron al final de la batalla para empezar a cantar. Cantaron en medio de ella, y la batalla se ganó mientras cantaban. Tu problema todavía está ahí. No voy a prometerte que desapareció mientras orabas, pero algo cambió en el lugar desde el que lo miras. Mañana vamos a hablar de la fe activa, de la diferencia entre esperar y moverse, de por qué hay cosas que solo se revelan cuando das el primer paso y no cuando sigues esperando que las condiciones sean perfectas. No te lo pierdas. Y antes de salir, si esta meditación tocó algo que llevabas silenciando, si elegiste alabar, aunque el problema sigue, suscríbete al canal para que esta paz siga llegando hasta ti cada semana, porque lo que enfrentas es real y Dios es más real aún. Hasta mañana. Hasta mañana.